Bienvenidos a la 11ª entrega del unboxing que estamos realizando de la colección Topps 92-93 en Retrobasket Spain. Hoy, como veis, nos hemos trasladado cerca de las estrellas a un paraje lunar para ver las tarjetas de hoy. Vamos a hacer una entrega express con una serie de tarjetas, a ver cómo sale este vídeo. Y comenzamos hoy con Craig Hillow. Craig Hillow, si recordáis, escolta de los Cleveland Cavaliers, lo vemos aquí culminando una bandeja o quizás un mate frente a Charles Barkley, que se está cubriendo. Y decir que el pobre de Craig Hillow, por desgracia, solo es recordado porque era el hombre que defendía a Michael Jordan en los famosos partidos de Chicago frente a Cleveland, pero evidentemente era mucho más que eso. Era un escolta muy bueno defensivamente y con gran tiro desde el perímetro. Jugador muy útil en aquella época de los Cleveland Cavaliers. Como veis, se lo tuvo que currar muy duro para conseguir llegar a ser un jugador importante. Tuvo 3 temporadas muy discretas en los Houston Rockets, tras las cuales lo más lógico podría haber sido marcharse a Europa en busca de suerte, pero Hillow continuó en su esfuerzo y, si os fijáis, necesitó un par de temporaditas para ganar importancia. Sí, 2-3 temporadas para ganar importancia en los Cavaliers. Si os dais cuenta, a partir de la 89-90 juega muchos más minutos, pasa de 22 a 35 y consecuentemente sus estadísticas aumentan, se duplican casi entre la 88-89 y la 89-90. Como veis, tiraba de manera más o menos asidua desde la línea de 3. Y jugador que, como ya os decía antes, va a quedar para el recuerdo por ser el jugador que marcaba a Jordan en el famoso tiro en el último segundo frente a los Cavaliers. Pasamos a Dennis Scott. Lo hemos defendido por Dan Mayerly y la jugada es presenciada por Scott Skiles. Y de Dennis Scott podemos decir que fue uno de esos primeros especialistas en el lanzamiento de 3 que tuvo la NBA. Jugador que en años posteriores tuvo algún que otro problemilla con el peso. La báscula le era traicionera y evidentemente uno de los miembros de esos Orlando Magic, quizás el mejor equipo que tuvo Orlando Magic, con el ya mencionado Skiles, Scott, Nick Anderson, Horace Grant, Shaquille O'Neal, Anthony Hardaway. Un auténtico equipazo el que reunió Orlando unos cuantos años después de esta imagen. Vemos la trasera, vemos que su segunda temporada estadísticamente era buena, apuntaba maneras, pero sufrió una lesión de rodilla en el tendón que le hizo pasar prácticamente toda la temporada en blanco. Solo jugó 18 partidos en esa segunda temporada. Como veis, en lanzamiento de 3 era un jugador muy asiduo, aunque también podéis ver que en esa segunda temporada los porcentajes no son muy buenos. No están mal, pero no son demasiado buenos, evidentemente debido a que no pudo seguir jugando para mejorarlos e igualarlos a los de la primera temporada. Ya os digo, fue número 4 del draft, no está nada mal. Dennis Scott, número 4 del draft. Continuamos y lo hacemos con Darrell Walker.
Jugador que jugó un gran número de temporadas en NBA sin ser destacado en ningún momento, jugador de reparto. Y vamos a ver qué nos dice la trasera. Vemos que tuvo sí, dos años destacados, no muy malos en los Knicks. Después el año en Denver también no estuvo mal, pero a partir de ahí su rendimiento baja considerablemente. Tenemos otro jugador nacido en Chicago, son multitud, yo creo que son mayoría dentro de todos los jugadores que estamos viendo. Y poco más que comentar de Darrell Walker. Continuamos y la siguiente sí nos va a dar muchísimo juego por lo que estoy viendo. Se trata nada más y nada menos que de Reggie Miller. A mi entender, uno de los 2-3 mejores lanzadores de larga distancia que ha tenido el baloncesto a lo largo de su historia. Tenéis que tener en cuenta que en aquella época no era como ahora, que los lanzadores de 3 tenían 80.000 jugadores dispuestos a bloquear para ellos. No teníamos el juego centrado en torno a los lanzadores de 3. Y Reggie Miller se tenía que currar cada lanzamiento con el defensa pegado a él y poniéndole el brazo encima. Grandísimo anotador, jugador que tuvo al principio una lenta progresión, pero que rápidamente, después de ese primer año de adaptación, explotó, como vais a ver por aquí. Primer año de adaptación, jugador de la Universidad de UCLA. Su hermana también fue una prestigiosa jugadora de baloncesto. Y también ambos hermanos han trabajado en medios de comunicación después de su retirada. Y como veis, jugador que prácticamente no se perdía partidos y jugaba casi todos los minutos, una media de unos 38 minutos, lo cual es una bestialidad. Ahora sería difícil de imaginar. Como veis, ya había anotado en ese momento 550 triples a lo largo de su carrera. Cada año iba, o si no aumentando, iba manteniendo esas cifras en más de 100 triples por partido, lo cual estaba muy bien. Y llevaba ya 3 temporadas superando los 20 puntos por partido. Y en playoffs lo daba todo y se fue al menos en la temporada 91-92 a los 27 puntos por partido. Grandísimo jugador. Y esto era un triplista y no lo que hay ahora. Continuamos. ¡Wow! Y lo hacemos con esta bestia, con Anthony Mason, uno de los jugadores con un físico más, digamos, robusto, corpulento, que hemos visto a lo largo de los años que llevamos siguiendo NBA. No era muy alto, podía jugar de alero a la pivot, pero era fortísimo físicamente. Jugador que tenía mucho en común con el compañero al que vemos detrás, con John Starks. No tuvo unos inicios fáciles, tuvo primero que deambular por la CBA hasta que consiguió un puesto en los New York Knicks y tuvo una importante carrera en NBA. Después también tuvo un paso importante por los Charlotte Hornets. Y en su vida personal tuvo algún que otro encontronazo con la justicia, que lo dejo en vuestras manos si queréis saber de qué se trataba. No era algo especialmente agradable de lo que se le acusaba. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero se le acusaba de asuntos algo turbulentos. Y jugador que desgraciadamente ya falleció hace unos añitos. Vamos a ver la trasera y vemos que había tenido 2 primeras temporadas muy discretas en Nets y Nuggets,
que se había tenido que marchar, como veis, a Turquía para jugar. Y en aquella época Turquía tampoco era un mercado tan habitual, tan conocido como ahora. Y ya en esa primera temporada en los Knicks jugó 26 minutos por partido, aportó 7 puntos por partido, un importante número de rebotes y, como veis, estaba entre los 4 primeros en el equipo en porcentaje de acierto en tiros, rebotes, tapones y tiros libres. Un jugador muy recordado en esa época de los New York Knicks. Proseguimos. ¿Quién será nuestro próximo jugador? Veamos. Buck Williams. Grandísimo ala pivot, uno de los mejores ala pivot de la época. De nuevo, igual que de otros jugadores que hemos hablado recientemente, lo podríamos poner justo en el segundo escalón de ala pivots en aquella época, después de los grandísimos de Barkley, Malone. Ya en esta temporada podríamos incluir en esos grandísimos a Shawn Kemp. Venía gente como Buck Williams, jugador con una larga carrera en NBA. Comenzó, si no me equivoco, si no me traiciona ahora la trasera, en los Nets, en New Jersey Nets, donde era un jugador bastante relevante, bastante cotizado, y precisamente debido a que era un jugador cotizado y valorado, los Blazers se hicieron con sus servicios. Vamos a ver la trasera y, como veis, un largo periplo en los Nets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 temporadas en New Jersey, con unos números muy notables. Y evidentemente, al pasar a los Blazers, esos números se vieron algo reducidos. Cosa lógica si tenemos en cuenta que pasó de un equipo que no jugaba playoffs a unos Blazers que, gracias entre otras cosas a su refuerzo, a su incorporación, jugaban las últimas rondas de los playoffs e incluso la final de la NBA. Proseguimos. ¿Quién será el siguiente? Y ahora, atención, porque vienen las checklists. Un elemento indispensable en cualquier colección, las checklists. Aquí tenemos los primeros 51 jugadores que hemos visto. Aquí tenemos del 52 al 99. Y en la siguiente tarjeta tenemos del 100 al 150, que, por cierto, ya hablaremos de qué ocurre con estos jugadores del 100 al 150. Hay algo que os tengo que comentar en el futuro, en uno de los próximos vídeos. Y aquí tenemos todos los jugadores del número 151 al número 198. Y con esto terminamos por hoy. Os pongo por aquí la que creo que ha sido la mejor tarjeta en el día de hoy. Y con el bueno de Reggie Miller me despido de vosotros hasta nuestro próximo unboxing en Retrobasket Spain. Gracias a todos por vuestra atención.